Bienvenidos a un capítulo más de Violín Versátil. El día de hoy quiero hablar de una herramienta que es útil para cualquier músico en general, cualquier instrumentista o cantante, y estoy hablando del Looper Aeros o del Aeros Loop Studio. En general, el Looper Aeros es una herramienta muy potente que me ha servido para mis presentaciones como solista, para dar giras, es muy compacto, tiene muchas ventajas que, voy a intentar recopilar en este video. Aunque, precisamente al ser una herramienta muy completa es difícil resumirlo en un pequeño video. Sin embargo, les dejamos también aquí los datos de la página para que vayan y vean más información o para que vean más ejemplos. Si no has visto tampoco mis videos de cómo utilizo esta herramienta o este looper, también te dejo los links. Y bueno, vamos a lo que nos interesa. El Aeros Loop Studio pertenece a la marca Singular Sound, una marca estadounidense. Y si eres músico que está buscando precisamente llevar sus habilidades de looping al siguiente nivel, entonces el Aeros puede ser justamente lo que necesitas. El Aeros es un pedal de loops o bucles multipista de última generación que te permite crear y realizar loops simultáneos y secuenciales, con hasta 6 partes de canciones o los llamados loops secuenciales, y cada uno de estos tiene 6 pistas superpuestas o loops paralelos. El Aeros te ofrece una increíble flexibilidad para experimentar con tus ideas, agregar capas de textura o sonido a tus canciones en vivo. Además, con la función de overdub ilimitado, las posibilidades de loop son básicamente infinitas. Entonces, no solamente tienes 6 pistas o 6 tracks, tienes 6 partes de cada canción, y en cada uno de 6 tracks tú puedes hacer el overdubbing para grabar encima de la primera parte y entonces realizar más capas. El Aeros tiene 2 modos, el 2x2 y el 6x6, lo que te permite elegir entre una configuración simple o una potente capacidad creativa, ya que puedes tener precisamente las 6 capas que mencionaba. Con el modo Mixing puedes ajustar los niveles de cada pista en vivo, y la pantalla táctil con indicadores de color y también formas de onda te ayuda a navegar por tus canciones de manera fácil. Además, puedes editar, overdubear, guardar o exportar tus canciones con solo presionar un botón, y todo con ayuda de los pies. El Aeros cuenta con un poderoso procesamiento de 32 bits y grabación de 24 bits, lo cual te da una calidad de sonido básicamente de estudio. Y si ya eres propietario del pedal de batería o caja de ritmos, como tengo aquí a mi izquierda, es el Beat Body de Singular Sound, el Aeros se integra perfectamente con él para ofrecerte más opciones de looping, y así es tener siempre sincronizados tus loops con los ritmos. Al sincronizar ambos pedales puedes ajustar automáticamente tus loops al ritmo, generar las transiciones entre partes de cada canción, entre parte A, B, C o la cantidad que tengas, y detener o reiniciar los loops, deshacer y rehacer, pausar y mil cosas, porque también puedes incluso hacer fade out o puedes hacer reproducción en reversa. El Aeros Loop Studio es un pedal, como decía, muy versátil, muy potente, y puede ayudarte a crear o tocar música de una manera completamente nueva si es que solamente estabas acostumbrado al típico looper que solamente puedes grabar y si acaso deshacer, o que solamente es un track donde vas grabando o haciendo overdubs encima de ese mismo track. Esto es completamente ya otra cosa, porque tienes básicamente un DAW, o muchos lo comparan como tener un DAW, un sistema de grabación, ¿no? Entonces tú puedes hacer mil cosas en vivo. Y si eres violinista como yo o instrumentista de cuerda frotada, es muy práctico porque puedes tener tu instrumento y con los pies es bastante fácil editar cualquier track o el volumen. Sin embargo, no es solamente para instrumentistas o solistas, sino que también si eres multiinstrumentista, tiene la entrada también de auxiliar por la parte izquierda, que en este caso, si lo vemos en pantalla, está muy pegadito a lo que ya tengo en el Beat Body porque lo tengo aquí en mi pedalboard, pero te permite agregar un auxiliar en estéreo y también una salida en estéreo, por si yo en mi caso saco esta salida para monitorearme. Entonces tengo una salida, el main out, que sale a mi consola o a tu bocina, y tengo el auxiliar, la salida auxiliar, en donde esa tú la puedes llevar para monitorearte. Si tienes sistema interno nada más para monitorearte en un escenario,
pues lo puedes directamente llevar a este monitor. Yo en mi caso pues lo llevo a los in-ears. Es muy importante, como ya había mencionado en otros videos, que si vas a hacer loops tengas un monitoreo. Es muy importante porque si no muchas veces podemos salirnos, desfasarnos de tiempo al momento de estar grabando. Pero bueno, eso no es parte tanto del video de cómo hacer loops, pero quiero mencionar que al ser algo tan importante para músicos que hacen loops, pues en este caso tú vas a tener la opción de tener esa salida auxiliar para tu monitoreo. La ventaja también de este looper es que puedes, como decía, tener una entrada estéreo. Entonces tú puedes tener previamente, como en mi caso yo tengo una pedalera, un pedal de efectos previo a mi looper. No se ve ahora en pantalla, pero directamente lo manda al Aeros. En este caso tú podrías, incluso si eres multiinstrumentista, tener un mixer en donde puedas conectar todos los instrumentos al mixer y del mixer llevarlo a tu pedal. O puedes simplemente utilizar la entrada en estéreo para tu guitarra o violín o instrumento y el auxiliar por si quieres conectar ya sea otras pistas o si quieres conectar un teclado, por ejemplo. Entonces, como también es una entrada estéreo, no hay ningún problema, es una entrada balanceada. Vamos a verlo aquí abajo con la cámara de acá. En este caso, tú al tener varias canciones, tú puedes con el scroll seleccionar las canciones que tienes guardadas. Yo en este caso estoy utilizando la memoria del Aeros. Tengo solamente un 5% ocupado y ya tengo varias. Sin embargo, tú puedes conectar una memoria SD y grabar todos tus loops directamente en una memoria. Yo tengo el Aeros todavía en inglés, pero la ventaja es que el Aeros también lo puedes tener en distintos idiomas. O sea que si tú prefieres utilizarlo en español o si estás viendo este video pero prefieres utilizar el Aeros en francés, en italiano o incluso en chino o japonés, pues lo tienen ya lo tienen traducido. Ahora, esto es el apartado de configuraciones y tú puedes decidir si quieres que la grabación venga solamente del main in o también con del aux in o solamente del auxiliar. Eso es muy importante porque tú puedes tener, por ejemplo, poner unas pistas y las pistas no van a quedar grabadas. O sea que si tú vas a tener otro instrumento y solamente quieres que se grabe una de las entradas, pues esto es muy importante. O si quieres que se graben las dos al mismo tiempo, como decía, si eres multiinstrumentista y estás cantando y tocando la guitarra o cantando y tocando el violín. Después, en el main input, tú puedes decidir si quieres que sea como entrada de línea o entrada de instrumento. Después, el output, lo mismo, si quieres que vaya en estéreo o que vaya en mono, por si solamente estás sacando tus loops con un solo cable en mono. Después, los loops que estás haciendo, tú puedes decidir si quieres que solamente salgan del main out o quieres que salgan también del aux, del auxiliar. En mi caso es como yo decía hace un momento, es importante sacarlo del auxiliar porque así lo puedes llevar al mismo tiempo a tu monitor. Después tú puedes decidir también, es que hay miles de posibilidades. En este caso, si es un main out, si tus entradas solamente van a salir en el main out, o si lo que estás grabando también quieres que salga en el auxiliar, porque tal vez no quieres que todo lo que estás grabando, pues que todo salga en ese auxiliar o en tu monitor. Después el routing, pues precisamente si tú quieres que salga también en esas pistas que tú estás poniendo, por ejemplo, o si estás conectando un auxiliar y no quieres que se vaya al main out, sino solamente en el auxiliar para tenerlo monitoreando, porque tal vez en este auxiliar tú estás poniendo tus señales para... no me voy a poner en tantos detalles, pero si tú tienes marcas de conteos o por ahí algo que te está soplando un poco la letra de la canción o cosas así, tú puedes decidir que solamente se vaya a tu monitor y no que se escuche allá al frente. Y lo mismo no es necesario tener no es necesario tener un click conectado porque el Aeros ya te tiene cubierto también en ese aspecto. Y ellos tienen precisamente el click. Yo lo tengo desactivado, pero tú puedes poner para que solamente se vaya al auxiliar y en ese caso solamente lo vas a escuchar en tu monitor. También está bien pensado porque puede ser que solamente quieres que se escuche el click antes de empezar, pero que una vez ya has empezado a grabar y ya grabaste algo con cierto ritmo,
ya no vas a necesitar nuevamente el clic, entonces el pedal lo desactiva automáticamente después de cerrar tu primer loop. O se puede quedar reproduciendo todo el tiempo, ¿no? Bueno, te saca también un conteo, el VU, ¿no? El View Meter, que es para revisar si te estás llegando a las líneas rojas, donde ya estás saturando tu sonido. Y bueno, también el control de MIDI, ¿no? Para que en este caso yo lo tengo conectado al Beatbody como por vía MIDI. Aquí yo también puedo seleccionar si para el fade out lo quiero tener ya predeterminado para que se vaya en fade out o un fade in. Yo lo tengo desactivado. Y bueno, cuando quieres que haga el cambio de partes o el cambio de loops, si quieres que sea al final de todo el loop, al final del compás o inmediato en cuanto tú presiones el botón. Entonces tiene una infinidad de posibilidades. Vamos a ver algunos ejemplos. En este caso yo tengo seleccionado la versión 2x2. Esto tú lo vas a seleccionar aquí en donde tienes el lápiz. Al entrar aquí a este menú, tú puedes poner el nombre de la canción. Vemos que también al ser una pantalla táctil, pues es muy cómodo. También vas a poder seleccionar si quieres que este loop se vaya a grabar a tu SD o en la memoria del Aeros. Podemos seleccionar si queremos grabar en estéreo. Recuerden que en estéreo pues consume mayor memoria, por lo que la cantidad de loops puede ser menor. Y si es en mono, pues bueno, vas a tener mayor tiempo de grabación. Y aquí es lo que nos interesa. Podemos seleccionar si queremos el 2x2 o el 6x6. Después la forma de sincronizar los tracks, porque puede que quieras hacer música ambiental y en este caso no quieres que esté sincronizado, o que sí esté sincronizado al mismo inicio y la misma longitud. En este caso también tengo cuantizado el tiempo porque lo tengo conectado al Beatbody y es importante que tengamos un compás y un tempo. Bueno, pues ya tenemos la primera configuración. Vamos a hacer algunos ejemplos. Aquí podemos fácilmente ir ecualizando todo. Si yo selecciono este botón, puedo fácilmente bajar o subir el volumen. Vemos que todo lo puedo controlar con los pies. Tengo mis manos disponibles para seguir tocando. Si yo entro al mixer del looper, podemos seleccionar si queremos que uno de los tracks quede bloqueado para que en la siguiente parte ya tengamos ese mismo loop preguardado, o sea que no tengamos que empezar completamente desde ceros. Esto va a depender de tu forma y creatividad o tu forma de componer, porque si tú quieres componer una parte A y la parte B va a ser completamente distinta, entonces vas a querer que la parte B esté limpia, ¿no? Pero en este caso yo quiero que el primer loop que ya hice se mantenga en la parte B. Entonces puedo seleccionar la opción de bloquear o lock. Muy bien, entonces esto es un 2x2. Yo ya tengo el primer track en la parte de arriba y el segundo track en la parte de abajo. Como podemos ver, el primer track lo hice de 4 compases y el segundo track lo hice de un solo compás.
aquí yo ya hice un overdub en el segundo track. Podemos bajarle el volumen. Si quieres puedes deshacer ese último overdub, ¿no? Y lo hemos eliminado. Pero la ventaja es que no se ha borrado, simplemente se ha silenciado. Si yo quiero lo puedo volver a poner. Ahora vamos a probar el Aeros en el 6x6. También en este caso está vinculado con el Beat Body, entonces tenemos un tempo establecido. Vamos a bloquear la primera parte, o el primer track más bien. Nos preparamos para pasar al siguiente track. Cómo quedó ese track, lo puedo borrar y volver a grabar.
poco de cómo puedes usar el Aeros. Si estás pensando en adquirir un looper y en este caso estás pensando precisamente en el Aeros, la descripción de este video te vamos a dejar un link para que puedas obtener un descuento por parte del canal de Violín Versátil. Y aunque, bueno, este canal y este video no es patrocinado, como mencionaba, es un looper que yo personalmente uso y recomiendo. Entonces, al hacer tu compra usando ese link de referidos, pues también me apoyas para que podamos pues seguir generando contenido en este canal. Para ti implica un descuento, para nosotros también una ayuda. Así que si deseas comprar alguno de los productos en general de Singular Sound, ya sea el Beat Buddy, para el cual vamos a hacer otro video por separado, o si en específico quieres comprar el Aeros, ya sabes que puedes aprovechar el código, que también lo voy a dejar aquí en pantalla. Entonces, espero que este video pues haya sido de ayuda. Si estás pensando comprarte un looper y estás pensando ya dejar a un lado el de la competencia, el looper este rojo, pues bueno, ya aquí tienes una opción mucho más desarrollada. Para ver el tema de los loopers, como decía, ya habíamos hecho otro video previamente, entonces creo que en este video abarco más la herramienta que estoy utilizando. Si tienes cualquier duda o comentario, ya sabes que aquí abajo también puedes dejarme tus opiniones o cualquier duda. Yo voy intentando ahí siempre que puedo responder. Soy Eduardo Bortolotti, muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto, violinistas versátiles.